¿Qué espera Dios de esta generación? De esta generación profética. Por favor, tomen su lugar. ¿Por qué profética? Porque somos la generación que estamos viendo el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. Durante muchos años, muchas personas, me imagino en la época de la Reforma, ellos hablaban y decían que todo lo que se estaba hablando en la Biblia, en el Apocalipsis, los profetas del Antiguo Testamento, eran más bien cosas espirituales que las teníamos que entender así. Y entendemos que no podían comprenderlas porque no se podían imaginar de qué estaban hablando. Pero nosotros estamos viendo el cumplimiento de cada palabra que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a decir y que en el libro del Apocalipsis están muy claras. Verdaderamente somos nosotros la generación de los últimos tiempos. Y lo estábamos viendo hoy a través de los cantos que tuvimos. Somos esa generación que lo está esperando. Somos esa generación que estamos a poco tiempo de verlo. Así que somos de verdad esa generación profética. Y no porque todos sean profetas, sino porque estamos viendo el cumplimiento de la verdad. Y podemos ver en 2 de Pedro 1:19 que la palabra del Señor dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, la palabra profética más segura es la Biblia. Lo que aquí está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que Él dice será hecho. Así es. Así que Él está diciendo, miren esta palabra, cuando Él dice que tenemos la palabra profética más segura, hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha encendida, es luz. Hemos andado tanto tiempo en tinieblas que cuando encontramos a Cristo encontramos la luz, encontramos la verdad, encontramos la vida, y esa la tenemos aquí. Y dice que ha estado en lugar oscuro, pero será una antorcha que alumbra hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo Jesús es el lucero de la mañana. Cristo Jesús es el que alumbra tu vida. Cristo Jesús es el que marca tu tiempo, marca tu camino y marca tu destino. Por eso es que dice que la palabra de Dios es como esa antorcha encendida, pero es una palabra profética, porque todo lo que está escrito es todo lo que Dios nos está mostrando que va a ser. Muchas de las cosas ya sucedieron, pero muchas cosas están por cumplirse, pero todo está aquí. Y Él lo dijo, que Él se lo muestra a sus siervos, los profetas, para que cuando suceda se den cuenta que Él ya lo había dicho, ya lo había advertido, ya lo había hablado. Así que vemos nosotros que somos una generación profética. ¿Por qué? Miren, Dios se mueve de esa manera. Todo lo que Dios hace es profético. Profético, miren, un profeta es alguien que habla de parte de. Y todo lo que está escrito es lo que Dios habló, lo que Dios dictó, lo que Dios dijo y que se va a cumplir. Pero nosotros vemos que en la Biblia se mencionan 3 generaciones proféticas que son muy importantes, porque son las generaciones de las que más habla la palabra de Dios. Una generación de la que Él habla mucho es la generación de Moisés. La generación de Moisés, que también la conocemos como la generación que salió de Egipto, como la conocemos también como la generación del Éxodo.
Pero aún en el Nuevo Testamento nosotros vemos que tanto en Romanos, en el libro de los Hebreos, en muchos de los libros del Nuevo Testamento se menciona aún todo lo que sucedió con esa generación de Moisés. Luego tenemos la generación de nuestro Señor Jesucristo. Y la generación de nuestro Señor Jesucristo, que también la conocemos como la generación de la iglesia primitiva. Y nosotros vemos que hasta el día de hoy lo que nosotros estudiamos es todo lo que Él le reveló a los apóstoles. Por eso dice que la iglesia, el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y profetas, que ellos están fundados sobre la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la tercera generación, que esa es la generación de los últimos tiempos. Esta generación, la generación profética de los últimos tiempos, la que está viendo las señales. Y esto es bien importante que nosotros lo logremos entender, porque hay un propósito. Usted puede ver desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver, mire, y lo tengo escrito. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:18, mire lo que dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo creo que usted ha escuchado cuando la gente dice, ay, siempre hablan del anticristo. Decían que Hitler era un anticristo, ¿verdad? Y decía y siempre están mencionando, pero aquí está diciendo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y está desde hace mucho tiempo. Todo lo que se levanta en contra de lo que se llama Dios. Y entonces Él está diciendo aquí, en 1 de Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces nosotros podemos ver por qué realmente Él está hablando ya de ese tiempo del anticristo, porque nosotros, digamos, si usted ha tenido la oportunidad de estar estudiando la Biblia, nosotros que tenemos un grupo aquí que los martes en la mañana le estudiamos, nosotros podemos ver que la mayoría de las cartas que escribieron los apóstoles es a causa de habían muchas falsas doctrinas que se estaban metiendo dentro de la iglesia de Cristo. Estaban los gnósticos, estaban los judaizantes, estaban los docetistas. Había tanta gente que estaban confundiendo ya aquellos que se habían convertido a Cristo. Entonces vemos nosotros cómo desde el principio el espíritu del anticristo ya estaba metido. Pero Él está diciendo que nosotros hacemos bien en ponerle atención a la palabra profética, pero Él está diciendo que la palabra profética es la Biblia, que es lo que Dios ha hablado, porque todo lo que está escrito aquí es lo que va a suceder. No está hablando de la palabra profética personal, que la gente anda detrás de ver qué pastor le adivina la suerte, o qué profeta le adivina la suerte, ¿verdad? No, Él está hablando de lo que Dios ya dijo y de lo que se va a cumplir. Así que nosotros podemos ver que de acuerdo a 1 Juan 2:18, fíjese, los últimos tiempos comenzaron a partir de la cruz. Y hay 200 versículos del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida del Señor, 64 en el Nuevo Testamento y 318 menciones del regreso de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de todas las veces, si sumamos, todas las veces que la Biblia está diciendo que Jesús va a venir, que Él va a regresar, el juez justo, el juez soberano, el juez de toda la tierra, el juez de las naciones, vendrá. Y nosotros tenemos que estar listos y tenemos que estarlo esperando. Así que cuando nosotros hablamos
de la segunda venida de Cristo y que estamos diciendo Jesús ya viene, cometemos un error. Y el error es que estamos esperando que el Señor regrese y haga algo, cuando verdaderamente el Señor está esperando que nos levantemos y hagamos algo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros hagamos algo. Así que nosotros, miren, esto viene siendo, porque el Señor lo que está haciendo realmente es acelerando los tiempos. Yo en alguna oportunidad compartí con ustedes acerca de Apocalipsis 1, donde el Señor habla y dice que tenemos que estar preparados porque los tiempos están cerca. Y Él habla y Él está diciendo, ¿verdad?, que estemos atentos porque el tiempo está cerca. Y muchos dirán, pero si eso se escribió hace 2000 años, ¿cómo que el tiempo está cerca? Pero nosotros vimos que lo que verdaderamente estaba diciendo Juan cuando escribe el Apocalipsis es que cuando suceda la primera cosa como efecto dominó, las demás se vienen detrás y se vienen rápido, una detrás de otra, y mis hermanos lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo, pero está acelerado el tiempo, acelerado las cosas que están pasando. Tal vez hay gente que no está consciente, hay gente que habla y dice, uy, qué horror lo que quieren hacer con los niños, los están endoctrinando. Qué barbaridad, ¿verdad? Ya se están metiendo a los colegios, a las escuelas, a los institutos para cambiarles el chip de la mente. Hablan eso, pero no están conscientes de por qué está pasando, qué es lo que está detrás. Porque todo eso nosotros ya lo tenemos aquí escrito. Así que, mire, los tiempos se aceleran. Y esto puede ser algo así como una máquina caminadora. Cuando la gente va al gym, usted ha visto, sobre todo ahora en los edificios de apartamentos, en la parte de abajo, ¿verdad? Tienen un gimnasio y ahí ve usted todas las máquinas y ve a toda la gente en la tarde corriendo. ¿Qué tal cuando llega el entrenador y le dice a alguien, tú puedes correr más rápido? Y ¡ruah!, le acelera la máquina. ¿Qué tiene que hacer el que está subido? Acelerar y correr, porque ¿qué pasa si no corre? Se cae. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando a nosotros. Los tiempos están siendo acelerados, pero nosotros no estamos corriendo al ritmo de las cosas que Dios está haciendo todo. Y el problema es que a causa de eso vendrá una apostasía tremenda, porque la gente no está caminando como debería de caminar, no está corriendo como debería de correr, no está entendiendo lo que está pasando y corre el peligro de poderse caer. Eso es exactamente lo que sucede con la apostasía. La palabra apostasía viene de dos palabras griegas. Una es apo, que significa sin, y la otra es istemi, que significa firmeza. O sea que la apostasía son aquellas personas que caminan sin firmeza en la convicción de quién es Dios, de cuál es su palabra, de lo que Cristo hizo por ellas. No hay convicción. Y como no hay convicción y no conocen la palabra del Señor, entonces cualquier cosa los engaña y cualquier cosa los hace caer. Y eso verdaderamente es peligroso. Nosotros podemos ver que en los últimos tiempos van a haber dos guerras. Me imagino lo que están pensando. Pero la primera guerra es la guerra del Medio Oriente y la segunda guerra es la apostasía. El Armagedón queda para mucho después, pero es una guerra. La apostasía es una guerra. Jeremías 23:20, mire, dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Eso quiere decir que las generaciones, cuando escribió Isaías esta palabra, no la entendió. Pero él está explicando que al final
las generaciones del último tiempo van a entender todo lo que está escrito en la Biblia. Y nosotros somos esa generación. Pero ¿cómo vamos a entenderlo si no lo leemos? Si nos conformamos con ir el domingo a la iglesia y oír una plática, en lugar de escudriñar las escrituras, que son las que dan testimonio de todas las cosas que Dios va a hacer. Entonces tenemos que aprender a escudriñar las escrituras. Vemos que hay 4 señales claras donde Dios está acelerando los tiempos. La primera es Israel en su tierra y Jerusalén como su capital. Ese día, cuando Israel regresó a su tierra, que la ONU se la devolvió después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes se recuerdan que la gente de la ONU, que gracias a Dios era muy diferente en ese entonces y muchos sí conocían la palabra de Dios, decidieron devolverle a Israel la tierra prometida, la tierra de pacto. Uno dice, Señor, ¿cómo pudiste permitir algo tan terrible? ¿Cómo pudiste permitir ese holocausto? ¿Cómo pudiste permitir que sucedieran esas cosas? Pero estas cosas son las que permitieron que Israel regresara, que se cumpliera el tiempo, que se abriera, el reloj de Dios empezara a funcionar, se activara. Porque ustedes se recordarán que en Mateo 24 el Señor dice que estemos atentos. ¿Para qué momento? Cuando la higuera reverdezca. Y nosotros sabemos que la higuera es Israel. Esa era una de las señales que el Señor Jesucristo dio de los tiempos del fin. Cuando Israel regresara a su tierra. Imposible a los ojos humanos. Después de 1948 años de estar fuera, no se hablaba el idioma. Ellos regresan. Y fue la ONU la que les entregó la tierra de regreso. Pero desde entonces empezaron a levantarse los antisemitistas nuevamente contra ellos. La segunda son las naciones de Medio Oriente haciendo pactos de paz y seguridad. Nosotros estamos viendo ahorita la preocupación que tienen, cómo entre ellos están hablando. Algunos quieren que vayan a la guerra, otros están hablando de tratados de paz. Y nosotros sabemos que va a haber un tratado de paz. Sobre todo cuando venga el anticristo, porque cuando el anticristo venga, de acuerdo al capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre el primer sello, sale un jinete en un caballo blanco, que se le da permiso para traer la paz. Pero es una falsa paz. Ese es el anticristo, porque el cordero va a regresar en un caballo blanco con espada, porque él viene a pelear. Por eso el canto dice, con su manto chorreado de sangre, porque él viene a pelear contra los enemigos de Israel. Él viene con sus ejércitos y nosotros seremos parte de ese ejército si ya estamos con él. Así que usted se puede imaginar lo que es luego la reconstrucción del tercer templo. Y aunque ahorita el tercer templo no está todavía reconstruido, hemos visto en las noticias cómo los judíos ya tienen todo listo, ya tienen el material, tienen la vaca roja, tienen todo. Ellos ya tienen todo para poder montar en un día el templo. Lo sabemos y lo están esperando. Y parte por lo que los judíos fundamentalistas que están ahí orando frente al muro de los lamentos 24/7, oran es porque regrese el Mesías y porque se levante el templo. Esa es la oración de ellos todos los días y por eso es que están ahí. Y el cuarto, el evangelio llegando a todas las naciones, y eso ya lo estamos viendo. Miren, ahorita estaba leyendo yo un artículo de un pastor de Argentina que se fue a Israel hace poquito y se fue a hablar con todos los pastores cristianos que están en Israel y que están en Medio Oriente. Se fue a Jordania, mire, en todos esos lugares hay pastores hablando de Cristo.
O sea que el evangelio se está hablando. Y él regresó diciendo, estoy tan impresionado de lo que vi, que vamos a mandar a mucha gente de América Latina ahorita a toda esa área a evangelizar, porque el corazón de la gente está listo. Así que estamos viendo el cumplimiento de todas estas cosas. Así que es importante. Yo tenía que empezar hablando de esto, aunque no es mi tema, pero para ponerlos en el contexto de lo que está sucediendo y del tema que el Señor me dio. Y el tema que el Señor me dio, vamos a empezar en Lucas 17, 26. Y dice la palabra del Señor, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mire de las señales que le está hablando y dígame, ¿no estamos viviendo como en los días de Noé? Usted se recordará que en los días de Noé dice la palabra del Señor que la maldad era tan grande, la corrupción era tan terrible, que llegó un momento donde esa maldad llegó al corazón de Dios y Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Y Él está poniendo como ejemplo, como una señal de los últimos tiempos, los tiempos de Noé. Y fíjese que es tremendo cuando nosotros vemos esto, porque dice que cuando veamos que estén sucediendo estas cosas, nos preparemos, porque es el final. Yo quiero que usted venga conmigo, mire Génesis 6:11 es donde dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo creo que usted ha visto un letrerito, no es meme, porque los memes son chistes, ¿verdad? Pero mandan por el WhatsApp, y yo recibí uno donde hablaba de que la palabra jamás aparece en la Biblia, y aparece precisamente cuando está hablando de toda la violencia que está sucediendo ahora. Y la gente se sorprende porque inmediatamente piensa en el grupo, en ese grupo terrorista terrible que se llama Hamas. Pero la verdad, aquí en Génesis 6 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. En hebreo es la palabra Hamas, pero no está hablando del grupo terrorista, está hablando de un espíritu que provoca la violencia y que provoca el terrorismo y que provoca todas esas cosas terribles que estamos viendo. De eso está hablando. O sea que no está hablando de ese grupo terrorista. Claro, ese grupo terrorista también es una señal de los últimos tiempos, pero nosotros estamos viendo verdaderamente que Él está hablando de un espíritu violento que existe y que lo que hace es destruir, violentar, corromper. A eso se refiere, a ese espíritu. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que ese espíritu es el que está moviendo todas estas cosas. Fíjese que Abdías 1:10 dice, por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esta es una palabra profética que el Señor le está dando a Esaú, a la tribu de Esaú, que era el hermano de Jacob, su hermano gemelo, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Al profeta Abdías. ¿Y por qué le está diciendo eso? Le está diciendo por tu injuria. Esa palabra injuria también en hebreo es jamás. Eso significa que hubo una violencia enorme de parte de Esaú contra Jacob. Y ustedes se recuerdan que él juró, porque el papá Isaac lo bendijo, ¿verdad? Que le quitó primero, uno le vendió la primogenitura y dos, le iban a dar una bendición que ya no le correspondía porque él ya había vendido su progenitura.
Y entonces el padre al final para bendiciendo a Jacob. ¿Pero qué hizo él? Juró. Dijo, vendrán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Ese es el espíritu antisemita, que hasta el día de hoy está en el mundo. ¿Por qué? Porque fue un juramento que él hizo. Él hizo un juramento, él hizo un pacto de matar a Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob es al que Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Así que entonces vemos de dónde viene ese espíritu antisemita, pero es un espíritu violento, es un espíritu destructor, es un espíritu que quiere terminar con Israel. Así que vemos nosotros que viene Esaú y Esaú jura matarlo. Más adelante nosotros vemos que cuando sale Moisés con todo el pueblo de Egipto, ¿qué sucede? Le sale por atrás Amalec. Amalec era nieto de Esaú. Y quiso agarrar por la retaguardia y destruir y matar a todos los israelitas. Y muchos años después, nosotros vemos la historia de Esther, donde se levanta Amán, que viene de la tribu de Amalec, para querer destruir al pueblo judío. Entonces estamos viendo nosotros cómo desde entonces ese espíritu destructor, y especialmente que se levanta contra todo lo que se llama Dios, ha querido venir a destruir las cosas. Así que estamos diciendo que en los días de Noé, mezclados con Babel, mezclados con tantas cosas, es lo que se está moviendo hoy. Exacto. Entonces nosotros podemos ver verdaderamente las cosas terribles que están pasando, pero esto no es para que nos asuste. Lo que yo quiero decirles es que hay un liderazgo fuerte, poderoso, dirigido por Cristo Jesús, que ya habló que se va a levantar y que necesita a esta generación para que se ponga de pie, para que se levante, para que corra con los tiempos del Señor y se pueda cumplir el propósito que Él tiene. Entonces, fíjense que algo importante que nosotros vamos a ver es que hay una generación profética que va a responder a las profecías de la Biblia. Aquí hay muchas personas que yo conozco que ya estamos corriendo con esa profecía, que estamos intercediendo, que estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos, pero Él necesita que todos nos pongamos de pie. Y entonces yo quiero hablarles a ustedes de la paciencia de Dios, porque la verdad es que Dios es paciente, ustedes. Por la paciencia y la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, porque grande es su fidelidad, dice la palabra del Señor en el libro de las Lamentaciones. Pero, mire pues, lo que dice Primera de Pedro 3:20, yo quiero que por favor veamos esto. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mire, los que desobedecieron, o sea, los que no oyeron, los que no creyeron, los que no corrieron con el tiempo profético, porque Dios les dio muchos años para que se arrepintieran y se volvieran de corazón a Dios, como lo ha hecho con nosotros también ahora. Pero entonces fíjese que es bien importante, porque estaba diciendo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿y qué estaba esperando la paciencia de Dios? De acuerdo a Primera de Pedro 3:20, ¿qué era lo que estaba esperando él pacientemente? Que Noé construyera el arca.
Él estaba esperando pacientemente que Él construyera el arca. Así que todo ese tiempo Él hizo algo. Y entonces es importante que nosotros veamos. Fíjese que dice la NBA dice, en los días de Noé, Dios esperaba con paciencia que se construya una habitación 24/7, un arca, ¿verdad? Porque ¿qué era el arca? Donde Noé iba a meter a su familia para estar protegidos 24/7. Y entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios ahora? ¿Qué es lo que Dios está esperando ahora de nosotros? Que nos levantemos y que también nosotros construyamos ese lugar de refugio. Ese altar donde nos reunimos con Él, donde Él nos habla, donde Él nos direcciona, donde Él nos dice lo que tenemos que hacer, donde Él nos protege, donde Él nos levanta. Él nos está esperando a nosotros. Por eso le dije, nosotros estamos esperando que Dios haga algo, pero Dios está esperando que seamos nosotros los que nos paremos y hagamos algo. Así que la generación profética es la generación que corre con la palabra profética de Dios, con la palabra bíblica, dispuestos a construir un arca. Lo único es que Él ya no está buscando a un hombre. En la época de Noé buscó a un hombre, ahora busca una generación. Ahora busca una generación. Y mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ponernos de pie y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí? Porque eso es lo que Él está esperando. Eso es exactamente lo que Él quiere. Así que nosotros podemos darnos cuenta que los juicios vienen a ejecutar un plan de Dios. Pero mire lo importante que dice la palabra del Señor, que 8 fueron salvados por el agua. Así que el agua que vino a destruir a muchos, esa misma agua vino a salvar a otros. Eso quiere decir que todo lo que va a suceder va a ser para poner juicio sobre muchos, pero para levantar y salvar a otros. ¿De qué lado estamos? Porque lo mismo que va a suceder para unos y para otros. Lo único es que para unos es para bendición y para otros es para juicio. Entonces nosotros verdaderamente tenemos que conocer la palabra profética más segura. Tenemos que conocer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y lo he dicho en otras oportunidades, porque siempre se pone de ejemplo a los hijos de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Pero fíjese qué importante, porque si usted lee la palabra del Señor eran 200, nada más los entendidos en los tiempos. Y sabían qué hacer. ¿Qué les tocaba hacer? Les tocaba hablarle a los demás y decirles, este es el tiempo que David tiene que gobernar a las 12 tribus de Israel, porque de eso se trataba. Entonces el Señor está esperando que nosotros nos levantemos y hablemos. Hay algo que nosotros podemos ver. Segunda de Pedro 3:9. Miren, nosotros la hemos usado de una manera equivocada, pero hoy la vamos a entender bien. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y siempre que hablamos de esta palabra decimos es que Dios no quiere que nadie se pierda, hablando del mundo entero y de la humanidad completa. Y sí, porque el Evangelio es lo que dice que todo aquel que cree en Él será salvo, y es lo que tenemos que predicar. Pero no es lo que está hablando este pasaje. Fíjese lo que dice este pasaje, veámoslo despacio. Y dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, hablando de su segunda venida, sino que es, ¿qué dice? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Más recio? Él es paciente para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes en Cristo, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que los hijos de Dios caigan en apostasía. No quiere que los hijos de Dios se pierdan. Es por los hijos de Dios que Él está deteniendo el que regrese el Señor. Pero el tiempo está ya acelerado, el reloj de Dios ya empezó a entrar. Entonces Él no quiere que caigamos en apostasía. Él no quiere que nos perdamos, porque los apóstatas son los creyentes de Cristo que empiezan a negar al Señor, que se apartan de Dios y empiezan a vivir su vida a su manera. Así que Él está hablando de los creyentes y Él está diciendo, los está deteniendo porque no quiere que se pierdan, sobre todo en ese tiempo, al igual que ahora, porque no han cambiado los tiempos. Vemos tanta falsa doctrina y el Señor Jesús advirtió: falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. O sea, es el tiempo de lo falso. Y mire, tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo lo que usa es lo falso. Eso es lo que él usa. Nosotros muchas veces cuando pensamos en el anticristo pensamos que él viene a hacer todo lo contrario. Cuando Él venga va a hacer todo lo contrario a lo que hace Dios, pero no. El anticristo es, mire, es como un billete. Usted saca ahorita un billete de $100 falsos. Si usted no ha trabajado en un banco y ha aprendido cómo discernir cuando algo es falso y verdadero, usted le dan el billete y lo agarra. Porque mientras más parecido, más falso. Por eso es que la gente va a caer en apostasía, porque Él va a venir con algo falso que va a parecer muy verdadero. El mensaje del anticristo va a ser muy parecido al mensaje de Jesús. Acuérdese que la gente descubre que Él es el anticristo hasta que se declara Dios, cuando ya está en el templo. Pero antes la gente lo va a seguir porque Él va a venir con tratados de paz, tratados económicos, tratados sociales tan buenos que van a funcionar. Por eso la gente lo va a seguir. Pero si usted conoce la palabra del Señor y usted ha leído, ha escudriñado el capítulo 11 de Daniel, donde Él describe exactamente cómo es el anticristo, cómo va a funcionar, qué va a hacer, usted no va a ser engañado. Y de eso es de lo que nosotros estamos hablando. Pero Dios siempre ha tenido señales. Y mire, señales que uno dice, wow, Señor. Y una de las señales en la época de Noé fue Matusalén. Todos sabemos de Matusalén, por lo menos ha oído decir, este es más viejo que Matusalén. Al menos por eso lo conoce. Pero fíjese que algo importante que yo le quiero mostrar, para que usted vea que él era una señal profética de Dios, por eso vivió tanto tiempo. Él era hijo de Enoc y dice Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Así que él es hijo de Enoc y usted sabe que Enoc, dice la palabra, que andaba con Dios. Y fue traspuesto, no vio muerte. Imagínese la relación de Enoc con Dios. Que muchos piensan que los dos profetas, los dos testigos del Antiguo del Apocalipsis, que son también los dos olivos de Zacarías, uno de ellos es Enoc. Eso es lo que piensan. Y el otro es Elías, porque son los dos que fueron traspuestos. Piensan, la Biblia no lo dice, no da nombres, pero muchos piensan que por eso puede ser así. Pero fíjese que Enoc era profeta.
Usted lo puede ver en el libro de Judas en 1:14, lo puede ver después, pero él dice, Enoc profetizó. Entonces quiere decir que Enoc era profeta. Y lo que hizo Enoc, definitivamente, que Dios le mostró que su hijo Matusalén iba a ser una señal para el último tiempo de esa generación. Y fíjese que lo más importante es que el nombre Matusalén significa cuando muera viene el juicio. Eso es lo que significa el nombre Matusalén. Pero vea pues, entonces estamos viendo que ahora en el 5:25, no, ese sí dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. O sea que él tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Dice el 5:28 de Génesis, vivió Lamec 182 años y engendró a Noé. Si nosotros sumamos 187 más 182, suma 369 años. Así que 369 años tenía Matusalén cuando nació Noé. Ahora fíjese, ¿cuándo vino el diluvio? Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Así que a 369, súmele 600. ¿Cuánto es? 969. ¿Qué edad tenía Matusalén cuando murió? 969 años. Él murió cuando el diluvio comenzó. ¿Se dan cuenta que todo es profético en la Biblia? ¿Se da cuenta que todo tiene señales en la Biblia? Y nosotros tenemos tantas señales para este tiempo y no las vemos. Y eso le pasó a los judíos cuando vino Jesús. Oían lo que decían los fariseos, los saduceos, pero no escudriñaban, no leían, no buscaban. Y el Señor nos ha dejado suficientes señales para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos. Así que Dios estaba esperando con paciencia que Noé construyera el arca. Y esperó 969 años. Mire el tiempo que le dio a la humanidad para que se volvieran a Dios y no lo hicieron. Estamos viviendo tiempos importantes. Ya no es el tiempo, hermanos. Mire, la gente quiere dulces. Póngale a un niño verdura y póngale dulce. ¿Y qué cree que va a pedir? Pero la gente en la iglesia está igual. La gente no quiere oír los temas que los van a salvar. La gente está buscando temas que los haga sentirse bien, que los levante, que los anime. Pero eso no salva. No en estos tiempos donde tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Eso es tremendo, mis hermanos. Mire, el Señor Jesús en Mateo 24:10 dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Él está hablando de lo que va a pasar en este tiempo. Se van a aborrecer, o sea que jamás sigue, pero no los terroristas, ¿verdad? Sino ese espíritu
de violencia, de engaño. Es tremendo lo que estamos viviendo. Es que tenemos que poner atención, tenemos que, por favor, entender lo que la Biblia nos dice a través. La palabra tropezar es escándalo. ¿Se recuerdan que lo vimos ya una vez cuando hablamos acerca de la apostasía? Y dice, significa caer en la trampa. Así que Satanás les pondrá una trampa. Por eso, como dice el Salmo 91, solo el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente se va a salvar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado ustedes. Así que podemos seguir viendo nosotros que es entonces lo que quiere el Señor. Dice, otras versiones de Mateo, dice, muchos se apartarán de la fe, se apartarán de mí. En aquel tiempo muchos perderán la fe y la fe de muchos correrá peligro. Así que mucha gente no quiere escuchar esto, definitivamente. Pero mire, hay dos características de Noé. Hay dos características de Noé que nosotros tenemos que conocer, porque estamos viviendo los días de Noé. Y si estamos viviendo los días de Noé, y Dios lo que quiere es levantar a los Noé de este tiempo, tenemos que conocer lo importante de Noé. Y lo importante de Noé es que él tenía dos características. Uno era pregonero de justicia y otra era construcción de habitación, donde él y Dios pudieran estar juntos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pregonar ¿qué? La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la salvación del Señor. Y tenemos que tener un altar en nuestra casa, tenemos que tener un altar personal, tenemos que tener un altar familiar, tenemos que tener un altar donde nosotros nos reunamos, tomemos juntos Santa Cena, busquemos a Dios juntos, que el Señor nos hable. Ya no es el tiempo, de verdad, ya no es el tiempo de conformarme con ir el domingo a la iglesia. Es el tiempo de buscar a Dios todos los días, todo el tiempo. Daniel pudo tener las grandes revelaciones que tenía porque él se levantaba temprano a buscar a Dios. Al mediodía sabemos que buscaba a Dios, en la noche buscaba a Dios. Él todo el tiempo estaba en comunicación con el Señor. Y solo los que están en comunicación con Dios pueden tener las revelaciones, porque Él es un Dios que se revela. Dios se quiere dar a conocer, Dios se quiere revelar, Dios quiere hablarnos, Dios quiere estar con nosotros, pero nosotros queremos estar con Él. Porque es más fácil perseguir a un profeta que me diga qué le está diciendo Dios, a esperarme a oír lo que Dios me quiere decir a mí, lo que Dios me quiere mostrar a mí. Un profeta se puede equivocar, Dios no. Por eso es tan importante que veamos esto. Mire, 2 de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿qué era Noé? Un pregonero de justicia. Así que Dios está esperando que la gente de esta generación, y ya dijimos que esta generación es una generación profética, y una generación profética es una generación que busca a Dios, que levanta un altar a Dios y que está atento a lo que Dios habla y camina de acuerdo a las profecías, a los tiempos de Dios. Pero es un pregonero de justicia. Y mire, nosotros tenemos mucho temor de hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta este tema. La gente se ofende. Ofendamos a la religiosidad. Si la religiosidad es la que está fastidiando a la iglesia y no nos deja predicar la verdad de Cristo.
Mire, ahorita se está levantando una generación, yo no sé si usted ha estado escuchando, mire los cantos de Marcos Brunet, las enseñanzas que él está dando. Tenemos mucha gente que tiene este entendimiento bíblico, que ya se dio cuenta que Cristo viene y que la iglesia no está preparada. Todos sacamos fotos, el león y la novia, y nosotros decimos soy la novia, pero acuérdense que yo ya les dije una vez, una cosa es ser invitado a la boda y otra cosa es ser la novia. Yo no quiero ser invitada a la boda, yo quiero ser la novia. Y es muy diferente una cosa que otra. Tenemos que entender, mire, yo bendigo a Dios, a mí me falta mucho que aprender acerca de todo el tema escatológico. Pero hace muchos años, en el 93, yo empecé a estudiar en un instituto bíblico la palabra de Dios y yo les conté que uno de los primeros libros que estudié fue Daniel y pasé de noche ustedes. La parte escatológica yo cero, no entendí nada, pero yo era una persona muy miedosa. Yo padecía de ataques de pánico, yo tenía TOC. Mire, usted no se imagina qué horrible era mi vida en ese entonces. Pero estudiando Daniel, aunque no entendí lo escatológico, entendí algo. Él es soberano. Él es soberano. Y cuando yo leí el capítulo 4 y vi cómo le dio un año al rey Nabucodonosor para que se arrepintiera después del sueño que le dio, donde le advertía que si él no reconocía quién era Dios, iba a venir un juicio sobre él. Y dice que le dio 12 meses. Y tal y como Dios lo dijo, así pasó. Pero vi cómo también le dio 7 tiempos, o sea, 7 años para poderlo redimir de nuevo. Mire, yo entendí la soberanía y fue impresionante, pero el temor, el TOC, todo eso se fue de mi vida. Y cuando terminamos la clase y pregunta a la maestra, ay, ¿me puedes decir qué entendiste? Y todo el mundo se paraba y decía, Dios mío, que no me pregunte a mí, yo no entendí nada. Y cuando ella viene y me dice, yo fui la última, y me dice, Conchita, ¿qué entendiste? Y le dije, ay, qué vergüenza, pero no entendí nada. De verdad, yo no entendí nada. Lo único que yo sé es que Dios es soberano y no va a pasar nada que no sea para su gloria y nada que no sea para mi bien. Mire, fue tan glorioso para mí entender eso. Y en eso ella dice, mira, y me tengo que cambiar de casa, así que voy a tener que suspender por un tiempo, y eso era octubre, hasta en enero comienzo otra vez. Y le digo, ¿qué voy a hacer? Digo, si yo ya tenía el hábito de mis deberes y de estudiar y de hacer. Y me dijo, fíjate que ahorita en las oficinas centrales empiezan a dar Apocalipsis, anda y ahí vas a entender lo que no entendiste aquí. Mire, fue glorioso. Pude entender algo, no todo, pero después empezamos con los profetas escatológicos. De ahí seguimos, mire, 3 veces hemos pasado estudiando Apocalipsis o tal vez más. Beatriz ha estado también ahí. Miren ustedes, es tanto, pero por lo menos ya hemos recibido una antorcha encendida y ha hecho que el lucero de la mañana aparezca en nuestro corazón para que entendamos que queremos estar con Él, que lo amamos a Él, que nosotros no necesitamos nada más que no sea Cristo, que nuestra eternidad la venimos a escoger a este mundo. Aquí, usted decide aquí dónde va a pasar el resto de su vida, porque todos los que estamos aquí no moriremos. No hay muerte para el que cree en Cristo. Muerte significa separación. Y yo no quiero estar separada del Señor. Yo quiero vivir con Él eternamente. Quiero estar con Él siempre. Y entonces es importante y desde entonces comenzamos. Y yo les conté a ustedes que cuando yo me enfermé, antes de enfermarme, yo hacía muchos años había oído a una predicadora hablar que decía que para ella lo peor que le podía pasar en la vida
era que cuando ella llegara a la presencia del Señor, porque ella cantaba muy bonito, ella tenía un hogar de niños, era una predicadora calidad y todo, y entonces así la presentaron, ¿verdad? Y entonces ella dice, para mí lo peor sería entrar a la presencia del Señor y me dijera, qué lindo cantabas. Es que, ¿cómo predicabas? Ay, lo que hiciste con los niños. Pero eso no era lo que yo tenía para ti. Creo que sería lo peor que me podría pasar. Y desde ahí yo empecé a orar. No me dejes salir de este mundo si yo no he cumplido tu propósito. Y siempre se lo decía. Pero un año antes de enfermarme, usted se volvió obsesiva esa oración. Desayuno, almuerzo, cena, cada vez que podía. No me dejes salir de este mundo. Y no me sentía ni mal ni me imaginaba que iba a estar enferma ustedes. Pero cuando el Señor me sacó de donde me sacó, que ustedes ya conocen mi historia, le digo, ¿qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Y se lo preguntaba. Y entendí este mensaje. Había predicado muchas cosas. Repetía un montón de cosas que oía de buenos predicadores. Pero esto, ustedes han visto que yo últimamente he estado predicando mucho acerca de los últimos tiempos. Porque es lo que estamos viviendo. Y cada vez se va a ir poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Deprimirnos? ¿Dejarnos botar? ¿O vamos a estar de pie y vamos a ser esa generación que vamos a proclamar la justicia de Dios con poder? Que vamos a levantar un altar donde el fuego venga del cielo, para que haya poder, para que haya autoridad, para que haya gloria y podamos ir ante el mundo. Y si nos persiguen y nos meten a la cárcel, lo que sé yo, van a hacer con todo lo que dicen que va a pasar con los que predicamos el evangelio, no importa. Estamos dispuestos a decirle, Señor, voy contigo a donde sea para predicar la palabra, para predicar la verdad, para que se salven las almas de la gente, empezando por los de nuestra casa. Yo ya les conté que el otro día a mi hija la invitaron a mi nieto para ir a una iglesia, que ahí los jóvenes hacen esto, hacen lo otro, hacen aquí, le pintaron todo muy lindo. Y le digo yo, mi hija, si tú querés, no tengas pena, le digo. ¿Podés llevar a Andrés ahí? Me dijo, llévalo ahí, a que vea humo, a que vea luces, a que juegue. Yo lo que quiero es que aprenda palabra de Dios, que él escuche la verdad de la palabra, para que cuando, mamá me dice, cuando nos vamos de regreso a la casa, vamos en el carro y me dice, mamá, no entendí tal cosa. Y yo le empiezo a explicar y nos vamos en el carro hablando de las cosas del Señor. Eso es lo que quiero para mi hijo, que conozca la palabra de Dios. Así que ni se te ocurra decirme que lo lleve a un lugar de entretenimiento. Yo quiero que él esté en el templo con nosotros oyendo, porque los niños esto es lo que tienen que aprender. Eso es lo que los niños tienen que aprender. Y hemos estado esperando que traigan a sus niños aquí al templo, pero no los han traído, porque están buscando cosas especiales para niños. Pero ya no es el tiempo de entretener niños, es el tiempo de levantar a las generaciones del último tiempo del Señor. Así que es bien, bien importante que nosotros aprendamos eso que estamos viendo hoy, de Él, que estamos viendo. Así que nosotros podemos ver, Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo activamos ese pregonar profético? De acuerdo a esta cita bíblica, dice, inquirieron, indagaron, profundizaron.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso hicieron esos profetas. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que escudriñemos las Escrituras. Que escudriñemos la palabra. Que veamos esos tiempos que son tan importantes. Cuando el Señor Jesús, miren, cuando el Señor Jesús llegó, ustedes saben que en el templo hubo dos sacudidas que el Señor dio en el templo. ¿Se recuerdan? La primera, Él vino, y entonces cuando Él llegó y vio lo que estaba pasando en el templo, cogió un látigo, aventó las mesas, tiró por allá las palomas, tiró todo, tiró las monedas y dijo: no hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Así empezó su ministerio. Pero al final del ministerio de Jesús, la última semana de Jesús, que fue la Pascua, llega otra vez al templo y vuelve a aventar las mesas por allá. Y dijo: la casa de mi Padre será casa de oración para todas las naciones. Oiga lo que dijo. Casa de oración. ¿Y realmente los templos son casa de oración hoy? ¿O son de entretenimiento? ¿Para qué queremos estudiar la Biblia? ¿Para predicar bonito o para ser adoradores? Porque cuando usted escudriña la palabra, usted conoce a Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, entonces usted va a saber cómo adorarlo, porque usted se va a enamorar de Él. Usted va a entender quién es Él. Usted no va a entender únicamente los milagros que hizo. Usted va a entender cómo vino a cambiar el corazón. Así que verdaderamente el Señor, ¿qué es lo que quiere de esta generación del último tiempo? Pregoneros de justicia. Pregoneros de justicia. Eso es lo que el Señor está buscando. Gente que no tenga miedo de levantarse y predicar la verdad. Y de decirle a la gente que necesita de Jesús, que necesita salvación, que necesita nueva vida. Eso es lo que el Señor está buscando. Eso fue lo que hizo Noé. Y si estamos en los tiempos de Noé, porque así le llama Jesús a este tiempo, entonces a nosotros nos toca pregonar y con nuestro testimonio hablar y enseñar. Y entender que cuando Él dice, no queriendo que nadie se pierda, sino vengan al arrepentimiento, está hablando de la iglesia. Está hablando de la gente salva, está hablando de la gente que está a punto de caer en apostasía, pero el Señor la quiere levantar. Amén. Así que mis hermanos, esta es una mañana para reflexionar y decirle: Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy consciente de lo que está pasando ahorita y de lo que viene? ¿O simplemente mejor me hago la loca porque me preocupa y no me quiero preocupar? ¿Realmente estoy buscando a Cristo? ¿Estoy buscando salvación? ¿Realmente entiendo que yo vine a este mundo a escoger mi lugar de eternidad? ¿O soy de los que digo: ay no, qué aburrido, me está diciendo Conchita que me tengo que poner a leer la Biblia, que tengo que empezar a leer a los escatológicos, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro? Cuidado, se cae de la cinta. Cuidado, se cae de la cinta. Porque los tiempos se están acelerando. No es tiempo de jugar a ser cristianos. No es el tiempo de venirnos a entretenernos. Es el tiempo de ver cómo está mi vida y cómo está la vida de los que amo. Y qué es lo que quiere Dios.